Bien, quería compartir algo breve. La semana pasada nuestro querido hermano Joan estuvo hablando acerca del buen pastor, ¿verdad? Y fue una bonita reflexión de nuestra relación con Jesús como el pastor de nuestras vidas y todo lo que eso implica. Y yo estaba releyendo todo el capítulo y no quiero añadir nada a lo que Joan dijo, sino buscar otros aspectos que aparecen en el capítulo de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10, os invito. No vais a ver ningún texto en pantalla hoy, porque es una reflexión breve, pero estaremos viendo algunos aspectos que a mí personalmente, al releer este capítulo, estoy viendo cosas interesantes que quería compartir con vosotros, a ver qué os parece, ¿vale? El Evangelio de Juan, que es muy conocido por el tema, básicamente habla de esa relación de Jesús, el buen pastor. Pero hay unos cuantos detalles que quería mencionar en esta hora. Fijaos, empieza en el versículo primero, dice, Jesús está hablando, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y dice que esta alegoría, Jesús se las dice, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo quiero hablar un poco de estos otros, no de las ovejas, ni siquiera casi nada del pastor, sino de los otros. Jesús está hablando al pueblo de Israel, está hablando, parece ser, por todo lo que vamos a leer un poquito más adelante, a gente conocida y a gente religiosa como eran los fariseos. Los fariseos eran los pastores de Israel, aquellos que cuidaban o debían cuidar de la fe y del cumplimiento de las leyes ante el pueblo, ante Dios, acerca del pueblo de Israel. Y Jesús, aquí vamos a ver muy rápidamente cómo hay una reacción en contra de todo lo que está diciendo Jesús, que él, como muy bien explicó Joan, y como leemos más adelante, Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Claro, imaginaos, aquellos que se creían que eran los pastores, los cuidadores del pueblo de Israel, entonces ahí está Jesús que dice, un momento, hay unos que actúan como ladrones, ¿vale? Que quieren saltar por encima y no pasar por la puerta, y yo soy la puerta, como más adelante dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Y aquellos empiezan a ponerse nerviosos, porque les está diciendo, como sigue más adelante, que Él es el verdadero pastor, que Él es el verdadero pastor y que hay ladrones que, en este símil, en esta alegoría que Jesús está diciendo, que vienen para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el Señor Jesús en los versículos siguientes les habla de yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas oyen mi voz, me conocen. Y entonces, después de esa
de esa nueva perspectiva que han de tener los que están escuchando, de que ya no son los pastores esos, sino Él es el verdadero pastor, entonces eso empieza a generar un conflicto en aquellos que le estaban escuchando. ¿Sí? ¿Me seguís? Eso lo podemos ver y vamos un poco más adelante, porque enseguida, cuando Jesús está diciendo, empieza a decir que mi Padre me conoce, que yo conozco al Padre, que hay otras ovejas. Además, fijaos, el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que encima aquellos estaban escuchando que hay otras ovejas que no eran el pueblo de Israel, a los cuales el pastor, el buen pastor, quiere atraer. Quiere atraer y dice que oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor. Todo eso estaba generando en ellos un sentimiento de animaversión hacia Jesús. Más adelante, encima Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, ya los esquemas se estaban rompiendo en todos aquellos que estaban escuchando este mensaje. La prueba está en el versículo 19, que dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Es que eran palabras duras. Nosotros estamos tan enamorados de estas bonitas palabras, ¿verdad?, que las recordamos tantas veces, pero aquello estaba siendo un aldabonazo, un golpe en la conciencia de los que estaban escuchando. Dice que muchos de ellos decían, este tiene un demonio, está loco, está fuera de sí. Y encima decían, pero ¿por qué le estáis escuchando si está loco? Mientras que otros, versículo 21, dice, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es decir, Jesús, que es el buen pastor, que está diciendo que aquellos que realmente son sus ovejas, no importa que sean de este redil o de otro redil, pero que vendrán también, estos son los que van a reconocerle a él. Y en cambio hay otros que no, que actúan como ladrones que vienen a hurtar. Y aquí no acaba la historia. El capítulo 10 sigue muy interesante porque vemos como todavía la historia, aunque se desplaza a Jerusalén, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta no la encontramos en el Antiguo Testamento. Normalmente las fiestas dadas por el Señor las encontramos en Levítico y en Deuteronomio, pero la fiesta de la dedicación fue una fiesta que se instauró en tiempo de los macabeos. Los macabeos, toda esta familia que existe, es un libro apócrifo que ahí está en las Biblias, normalmente las Biblias católicas. Eso fue unos 150 años más o menos antes de Cristo, que hubo una serie de peleas. Bueno, hubo una dedicación del altar, se restauró el altar del templo y por eso se celebraba la fiesta de la dedicación, un reconocimiento a aquello que ocurrió 150 años más o menos atrás. Pues bien, dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón, y fijaos lo que dice el 24, versículo 24. O sea que allí había un caldeo tremendo entre aquellos judíos que se sentían soliviantados. Dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Venga, demuéstralo, dímelo. Y Jesús no se esconde para nada en este sentido y en este tiempo. Y dice, pero si os lo he dicho, pero no me creéis, pues mirar las obras, mirar lo que hago. Y entonces vuelvo otra vez con el tema de las ovejas, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice además, añade, y mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es uno de esos pasajes que nos dan seguridad de que estamos en las manos del Padre y del Hijo, por supuesto, del Espíritu Santo. Pero esta seguridad de que aquellos que realmente somos sus ovejas, podemos tener la confianza, como hemos cantado, de que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces, aquí viene ya la puntilla. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Cuando dijo esto. Cuando Jesús dice que hay esa unidad tan indisoluble entre Él y el Padre, que son uno somos, dice que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Se le revolvían las tripas, porque Jesús mismo estaba declarando su propia divinidad. Dice, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces dijeron, bueno, por tu buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Para un judío, escuchar que alguien podía decir, es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, eso era una auténtica blasfemia. Y entonces Jesús, un argumento de esos también complicados que no vamos a entrar de lleno, pero dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ya le hemos liado. ¿Dioses sois? Le está diciendo, y ahora Jesús hace un argumento a estos incrédulos religiosos, fariseos, a estos judíos legalistas, les remite a este fragmento de la Escritura. Dice más adelante, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Lo primero que nos viene a la mente cuando leemos esta palabra, dioses, estamos hablando, entonces, no sé, vosotros, pero a mí me vienen a la mente los personajes mitológicos, ¿no? De los griegos o de cualquier dios pagano de la época y de toda la historia. Pero Jesús hace referencia a un texto de la Escritura, ¿verdad? Versículo 34 dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y eso está en el Salmo 82. En el Salmo 82, si queréis por favor ir al Salmo 82, Jesús hace referencia a este salmo. Y cuando uno lo lee así a priori, si nada más se queda con el primer renglón, ¿pero cómo es posible que hayan dioses? Si ya sabemos que los dioses no existen, que los dioses es pura mitología, que los dioses es pura invención, y más con todos estos personajes míticos. Pero dice así el Salmo 82. Salmo 82. Dios, ¿lo tenéis, hermanos? Dios está en la reunión de los dioses. Y uno se imagina como es una convención, ¿no? Un congreso de dioses y Dios ahí en medio. No, vamos a ver. Dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y entonces viene realmente el significado de este salmo. El salmo está hablando, dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado,
libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. No está hablando, porque no existen los dioses, y vemos en otros pasajes que está hablando de aquellos que ejercen juicio, que juzgan, los magistrados, los que tienen poderes, los que tienen autoridad. Y la prueba mayor está en lo que deberían haber hecho y no estaban haciendo. Dice, juzgáis injustamente, en lugar de defender al débil, al huérfano, en lugar de hacer justicia al afligido, al menesteroso, en lugar de estar preocupados por el necesitado y librar de la mano de los impíos, no sabéis, no entendéis. Estáis en tinieblas y todos los cimientos de la tierra. Es cierto que hubo un momento muy curioso en Génesis cuando Dios llama a Moisés para que hable ante el faraón. Le dice, leo en Éxodo, no hace falta que lo busquéis, Éxodo capítulo 7, versículo 1. El Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés no era un Dios, pero Dios le dio la autoridad, le dio los atributos necesarios porque él tenía que dar la palabra ante el faraón y el término que se usa, Elohim, que es el mismo, es muy interesante esto, la palabra hebrea, Elohim, es esta, la misma que tiene que ver con la pluralidad de Dios, pero eso es otro tema y no me quiero ahora extender en eso. Así que Jesús, volviendo y acabo ya porque he dicho que iba a ser breve y estoy extendiéndome. El Salmo 82 está hablando del que hace referencia a Jesús, de aquellos que deberían haber juzgado y que deberían y que tenían la autoridad porque tenían la palabra para enseñar a otros y guiar a otros, pero no lo estaban haciendo. Voy otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y por eso el argumento que el Señor está dándoles a estos, diciendo, no está escrito, vuelvo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, si llamó a ser que fueran jueces frente al pueblo, porque tenían la palabra, y yo, que soy santificado, que he sido enviado por el Padre y que declaro que soy el Hijo de Dios, y decís que yo estoy blasfemando, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y dice, acaba así la historia, o este pasaje, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En resumen de esta breve reflexión, qué bueno que somos ovejas y aquellos que no están dispuestos a entrar en el redil por la puerta, que es Jesucristo, pueden tomar diferentes posturas, pueden darle dolor de barriga, pueden reaccionar de una manera de rechazo total, como estos que querían apedrear a Jesús, pero hay aquellos que en medio de las dudas o en medio de sus prejuicios creyeron en Jesús. Así que
contentos, alegres, felices de que podemos decir pertenecemos al gran rebaño, que Jesús es nuestro pastor, y es un privilegio tan grande que ahora al estar orando podemos también recordar que a pesar de la negación o del rechazo de otros, nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial, hablarle porque dice que reconoce nuestra voz, reconoce lo que está en nuestro corazón, reconoce lo que está en nuestras dudas incluso. El Señor nos escucha. Que el Señor nos ayude, precisamente a entender que la dependencia de nuestro Padre Celestial es la misma que tenía, o debe ser, no es la misma, pero nuestra aspiración a que sea la misma que tenía Jesús con su Padre. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?